Bienvenidos a una nueva edición de su programa Palabra de Vida. Con ustedes, el pastor Francisco Teodoro. Gloria al Señor, gloria a Dios. Muy bien, hermanos, damos gracias a Dios y vamos hoy a la parte más importante del servicio, que es recibir la palabra del Señor. Durante este año nos vamos a enfocar en exaltar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso los días miércoles, este miércoles comenzamos a estudiar el libro de los Hebreos. Vamos a estudiar hasta donde podamos llegar todo lo que es el libro de los Hebreos. En los grupos familiares estaremos comenzando ya con la primera carta de Juan, después la segunda y la tercera carta de Juan. Cuando terminemos eso, vamos a continuar con el Evangelio de Juan por el resto del año. Vamos a ir versículo tras versículo, pasaje tras pasaje, para poder comprender la esencia misma del Evangelio en nuestros días. Es muy importante que usted se pueda incorporar a los grupos de familiares, a los que se llaman Grupo Vida. También los días miércoles estamos teniendo esa enseñanza, y en la semana de oración que vamos a tener, vamos a estar enfocados también todo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Los que tuvimos el día 31 de diciembre en la oración se dieron cuenta que aprendimos mucho a orar con la palabra. Eso es lo que vamos a hacer en la semana de oración, a orar con la palabra. Porque hoy en día muchas personas oran, pero oran basado en sus emociones o basado en sus circunstancias, pero tenemos que orar basado en lo que la palabra de Dios establece. ¿Por qué? Porque la palabra en sí misma es bendita, y cuando oramos la palabra estamos orando de acuerdo al propósito de Dios. Amén. Así es que esto como algo adicional. El día de hoy tenemos el tema Jesús es asombroso, y es limitado decir asombroso, es más que maravilloso. Y maravilloso es cuando podemos darnos cuenta de conocer el carácter de Dios. La mayoría de los cristianos asistimos a la iglesia, oímos sermones, cantamos canciones que a veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos cantando. Oímos sermones que 15 minutos después apenas nos acordamos. Y si no nos acordamos, ¿cómo lo vamos a practicar? El gran problema de la iglesia a lo largo del tiempo ha sido la ignorancia. El diablo ha sido astuto en mantener en ignorancia la iglesia. Conocemos muy poco de la palabra y conocemos menos del carácter de Dios. Por eso es importante entender, en la oración del domingo del día 31, enseñamos los atributos divinos de Dios. El atributo divino más importante de Dios es que Dios es santo. Nadie es santo, solo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios es todopoderoso. Dios es omnisciente, todo lo sabe, omnipresente, es eterno y es inmutable, no cambia. Esto es del Génesis hasta el Apocalipsis en la Biblia. Esto es en cuanto a los atributos divinos. Los atributos morales de Dios se establecen basado en la relación de Dios con su iglesia, en su creación. Primero, el más importante de todos es que Dios es amor. Dios es amor. Dios es fiel. Dios es justo. Dios es bueno. Dios es misericordioso. Dios es bondadoso. Todas esas características de Dios son en su relación con su pueblo. Y por eso tenemos que conocerlo y saberlo, que es el pueblo de Israel cuando iba a la batalla,
invocaban a Jehová Nisi. Jehová es mi bandera. Ellos entendían eso. Cuando estaban en una enfermedad, ellos invocaban a Jehová Rafa. Jehová es mi sanador. Jehová es mi paz, Shalom. Jehová es mi paz. Ellos identificaban su relación con Dios. Él es mi paz, Él es mi gozo, Él es mi justicia. Ellos tenían un conocimiento de ese Dios soberano. Y esto es lo más importante. Por eso tenemos que entender que dentro del corazón de Dios, Él quiere relacionarse con su pueblo. Hay un atributo divino que es la omnipresencia de Dios. Dios es soberano. Él está presente en todo lugar, en la creación. Pero su presencia manifiesta solo opera en 3 lugares. El lugar que Dios elige para morar es el alma humana. El alma humana. Ese es el lugar que Dios elige para morar. Tanto que el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. Es la alma humana. Es ahí su presencia manifiesta que está ahí. La segunda parte donde Él se mueve es en la familia. Dios es un Dios de familia. Tanto que Israel sale de una familia, los hijos de Jacob. Dios establece su presencia manifiesta en la familia. Y también el tercer lugar donde Dios se mueve en su presencia es en la iglesia. Es en la iglesia. Veamos rápidamente por qué viene al alma humana. Bueno, es interesante porque cuando viene al alma humana, la primera cosa que viene es a sanar nuestras heridas, a limpiarnos del pecado, a quitarnos la esclavitud de la maldad, de la maldición del pecado, de la condenación. Él viene al alma humana, viene a traer luz en las tinieblas, viene a consolar el alma humana. También nos viene a dar seguridad, nos viene a exhortar. Esto viene al alma humana, pero sobre todo nos viene a amar. Y la obra del Espíritu Santo en nosotros, un fundamental, es que el Espíritu Santo viene para formar a Cristo en nosotros. Esa es la obra primaria del Espíritu Santo, y consolarnos. Viene al alma humana, al alma quebrantada, al alma que está derribada, al alma que está básicamente despreciada, a lo vil y menospreciado del mundo. A eso viene el Señor. Él viene al pecador. Él no vino a los sanos, Él vino a los que están enfermos. Él vino a aquellos que reconocen sus limitaciones, su pobreza. Aquellos que dicen, yo no soy un buen padre, yo no soy un buen hijo, no he sido un buen hermano, no soy un buen cristiano, pero te necesito. Ahí a esa alma humana es donde Dios viene y derrama de su gracia. Al que se humilla, a Él le da su gracia. Ese es cuando viene el corazón, al alma humana. Viene a la familia, porque establece en la familia el núcleo más importante de la sociedad. Ahí establece la unidad. Cada vez que el pueblo estuvo unido, nunca fue derrotado. Estuvieron unidos en Jericó, derribaban. Les tenían temor cuando estaban unidos. Estuvieron unidos en el aposento alto y ahí derramó el Espíritu Santo el Señor. Cuando habla de la unidad es en Juan capítulo 17, que sean uno, así como tú y yo somos uno. Está hablando de la unidad en la familia, la unidad, el amor, la fe. Esto es lo que hace la familia. Por eso es que Él establece eso en la familia, para mostrar el amor. Y también la familia, ¿por qué? Porque es el lugar donde se equipa a la nueva generación. No es en la escuela, no es en la comunidad, es en el hogar donde nuestros hijos tienen que ser equipados. Y ahí Dios se manifiesta. Y Dios prepara a los padres para que enseñen a sus hijos. Herencia de Jehová son los hijos, ¿verdad? Dice que cuando el enemigo viene a la puerta no seremos avergonzados.
¿Por qué? Porque nuestros hijos son como saetas en manos del valiente. Es decir, la familia es tan importante, pero la familia es la más atacada en el día de hoy. ¿Por qué razón es atacada? Bueno, porque no entendemos este propósito. Y ahí es donde hay más contienda, ahí es donde hay más abuso, ahí es donde nosotros, aquellas personas que han confiado en nosotros las maltratamos. Es el hogar. Por eso es que el enemigo destruye la familia, destruye los hijos y daña la siguiente generación. Es la familia. Y la iglesia, bueno, la iglesia es el tercer lugar. Apenas estoy empezando la introducción, hermano. La iglesia es el lugar de adoración para que nosotros podamos, hermano, ser preparados y equipados para hacer testimonio al mundo y llevar a aquellos que están en una condición igual que la nuestra, a que los llevemos al camino verdadero. A decirles a ellos, hay un mejor camino, hay un camino que Cristo ha establecido, donde podemos disfrutar de la plenitud de su bendición. Por eso es que la iglesia es importante. De manera que cuando vemos que esto está establecido como un mandato en la Escritura, pero también lo opuesto también es verdad. Si el alma humana, en vez de recibir de Dios, en vez de ser un corazón humilde y preparado para Dios, se llena de oscuridad, se llena de pecado, empieza a ser vulnerable al ataque del enemigo. El corazón que se rebela, el rebelde, el soberbio, el que se aleja de Dios, inmediatamente el diablo viene y lo destruye. ¿Por qué? Porque esa es la función del diablo. Él vino para matar, robar y destruir. Pero Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia, conforme al propósito de Dios. Pero ¿qué ocurre cuando Dios derriba a un hombre? Derriba a su familia. Y es el segundo lugar donde Dios quería morar. Destruye su familia. Y de repente nuestros hijos empiezan a tener otro papá, otra mamá. Empiezan a tener una confusión en su vida y destruye la siguiente generación. Y la iglesia, bueno, también la iglesia es vulnerable cuando dejamos la palabra de Dios y la sustituimos por motivación, o sustituimos la palabra con el culto a la personalidad de un ser humano, o de un personaje, o de un ministro, en vez de elevar nuestra adoración a Dios. Entonces la iglesia se vuelve vulnerable. Y esto es lo que ocurre cuando nosotros no entendemos el propósito de Dios. Por eso es importante entender por qué Jesús es asombroso. ¿Cómo fue que estableció su iglesia? ¿Cómo fue que Jesús vino a hacer la iglesia? No escogió los más inteligentes, no escogió los gobernantes ni los políticos, sino gente común y corriente como nosotros. Gente que de algún momento hemos brotado lágrimas por nuestros fracasos, cuando hemos visto en grandes dificultades en nuestras vidas, nuestras finanzas, nuestra salud, nuestra familia. Entonces clamamos a Dios y le decimos: Señor, ayúdame, te necesito. A ese corazón, de ahí establece su iglesia el Señor. De manera que cuando vemos que aquellos discípulos caminaron 3 años y medio con Jesús, ellos se asombraron del amor que había en Cristo. El amor por el pecador, el amor por aquel que estaba ahí postrado diciendo: yo no soy nada, no sirvo para nada, nada me sale bien. Pero el Señor venía a esa persona y le daba ese nuevo amanecer, esa nueva oportunidad. Eso era definitivamente asombroso, como Cristo venía al alma angustiada. Y entonces ellos exclamaron: nunca hemos oído a nadie hablar de esta manera, nunca nadie ha recibido esa compasión a mi corazón. Cuando veía a aquella mujer del flujo de sangre, a los ciegos, a los paralíticos, a los leprosos, que eran transformados en una nueva vida, entonces había una nueva esperanza. Ellos nunca habían encontrado esto.
Y ellos dijeron: las palabras que Él habla son espíritu y son vida. Qué maravilloso es el Evangelio cuando lo entendemos en la dimensión del carácter de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Y qué significa para mí? ¿Acaso Él puede extender su mano hacia mi necesidad? ¿Acaso Él se mueve por lo que yo he hecho? ¿O se mueve por la naturaleza y esencia que Él es, que es amor? Porque si Él se moviera por nuestros hechos, imagínense, jamás podría alcanzarnos. Sino que Él se mueve por lo que Él es, por su grandeza y su amor y su misericordia. Él agarra al hombre que está perdido y le da una nueva esperanza. Mientras el mundo lo condena, mientras el mundo lo desprecia, mientras todo va en contra de él, la mano poderosa de Dios lo alcanza. Acompáñenme, por favor, a ver cómo Jesús llamó a estos discípulos. Marcos capítulo 3, y vamos a leer del versículo 9 hasta el versículo 15. Marcos 3, 9 al 15. Todavía estoy en la introducción, hermanos, ¿verdad? Para que ustedes no se desanimen. Dice la palabra del Señor, la cual leemos en el santo, bello y poderoso nombre de Cristo nuestro Señor. Alguien diga amén. Amén. Dice la Sagrada Escritura: y Jesús les dijo a sus discípulos que siempre tuvieran lista una barca a causa del gentío, para que no lo apretujaran. Porque había sanado a muchos, de modo que le caían encima todos cuantos tenían plagas para tocarlo. Los espíritus inmundos, siempre que lo veían, se postraban delante de él y gritaban diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía mucho para que no lo dieran a conocer. Entonces subió al monte y llamó así a los que él quiso, y fueron a él. Constituyó a 12, a quienes nombró apóstoles, para que estuvieran con él. Oiga, para que estuvieran con él, y para enviarlos a predicar y tener autoridad para echar fuera los demonios. La frase que me impactó en este momento, que Jesús establece su iglesia, llama a estos muchachos que habían sido rechazados de las escuelas, así era la cultura judía, que habían sido pescadores aún con fracaso, que no habían pescado nada, que remendaban redes, a hombres publicanos que eran despreciados por la misma sociedad. A ellos llamó y les dijo para que estén conmigo, para que estuvieran con él, para prepararlos, para que fueran testimonio de ese evangelio que transforma. Y Jesús, la primera cosa que llamó a ellos es muy importante, para que estuvieran con él. Esto es lo más grande, la más grande bendición es estar con Jesús. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, dice: separados de mí, nada podéis hacer. Es una tremenda advertencia. Separados de mí. Por eso cuando el Señor dice: en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre impondrán manos sobre los enfermos y sanarán. En mi nombre, cuando estamos con Él, es que las cosas funcionan. Ahora bien, en esta invitación, fíjense bien, era el anhelo de aquellos discípulos de estar con el Señor. ¿Dónde es que nosotros fracasamos? En que no tenemos la pasión de estar con Él. ¿Cómo estamos con Él? Bueno, Él no nos dejó solos, nos dejó al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, para que el Espíritu Santo nos enseñe la palabra, nos instruya, nos dé esa revelación fresca que no está en la superficie, sino que está dentro de esa bendita esencia de la palabra. Podemos haber leído la Biblia de pasta a pasta y no tener nada en nuestro corazón. Los teólogos tienen todo en la mente aquí y pueden escribir muchos libros acerca de lo que conocen, pero la experiencia vivencial es lo que cuenta, lo que vivimos. ¿Se te ha manifestado Cristo a ti? Esta es la verdad.
y tenemos esa pasión por estar con Él, hermanos míos, cada uno de nosotros tiene un pasado, porque no nacimos cristianos. Nacimos en hogares a lo mejor religiosos, pero no cristianos. ¿Cómo fue eso? Bueno, tuvimos que tener una experiencia con Cristo, nacer de nuevo. Esto no es una herencia de nuestros padres. Esto viene por una experiencia real y genuina de cada corazón. Cada uno tiene que acercarse y experimentar el perdón de sus pecados. Esa es la dicha más grande del ser humano. Que Dios te diga: hija, tus pecados han sido perdonados. Hijo, has sido perdonado de tus pecados. Esa es la dicha más sublime del ser humano. Cuando eso viene, el corazón humano no alcanza a comprender esa magnitud de amor, porque uno ve que está en la miseria espiritual. Uno se siente inmerecedor de esa bendición. Pero Dios nos va mostrando y nos va mostrando su amor y su gracia. Entonces empezamos a cantarle a Dios. Yo recuerdo, hermanos, la vez hace muchísimos años, muchos de ustedes no habían nacido, cuando yo vine a ser cristiano. En ese tiempo yo estaba separando a mi familia, estaba perdiendo a mi familia, estaba perdiendo a mis hijos. El pecado me había llevado a un lugar de oscuridad. Pero me encontró Cristo en esa condición y me levantó, y mi corazón fue dócil a Él. Y vine a una iglesia un día, y la iglesia, en realidad yo me sentí incómodo, porque todo el mundo cantaba, levantaba las manos, algo de repente decía aleluya, alguien por allá. Yo eso no me sentía ubicado en la iglesia. Y vine siguiente vez, y no me sentía que era parte todavía. Pero llegó el día, cuando un día yo solito en mi casa, le dije: Señor, si tú no quieres que yo te alabe, o si tú quieres que yo te alabe, tienes que ponerlo en mi corazón. Tienes que ponerlo en mi corazón. Y este domingo voy a ir a la iglesia con todo el deseo de alabarte, levantar mis manos y cantar como ellos cantan, porque están viviendo una vida feliz. Pero yo me siento incómodo ahí. Así que yo quiero que tú pongas esto en mi corazón. Y hermanos, la alabanza terminó como ahora. Y yo sentado con mis manos cruzadas, con mi pensamiento, dice: bueno, entonces no es de Dios, no quiero que te alabe. Imagínense, yo con mi propia mentalidad y pensamiento. Sin embargo, el pastor vino y dijo: hermano, siento en mi corazón que todavía tenemos una canción que cantar. Todos estaban sentaditos. Y de repente empezó a cantar una canción que hasta el día de hoy yo no la puedo cantar porque me salen las lágrimas. Y siempre mi esposa me ayuda a cantarla porque yo no la puedo cantar. Ese día, este hombre dijo: razón de vivir me diste cuando ya no. Cuando el mundo me abandonó, me diste alegría cuando antes solo había amargura. Me diste amor cuando antes me diste amar. Yo estaba llorando, todos estaban sentados, solo yo estaba parado, alabando a Dios. Hermanos, no me da vergüenza, pero hasta los mocos se me habían salido. Yo así llorando. Estaba en la plenitud cantando. Y ese día yo sentí la ternura del amor de Dios. Esa canción yo no la puedo cantar porque me quebranta el alma y me hace recordar que Él me dio razón de vivir. Cuando yo no tenía nada, Él me devolvió a mi familia. Él me devolvió una nueva vida. Díganme, hermano, hay miles de razones para adorar a Dios. Por eso es importante que entendamos estar con Él. Cuando venimos a la oración, tenemos que disfrutar el tiempo de oración. ¿Sabe por qué no nos gusta la oración? Bueno, en mi tiempo, cuando yo era niño, y íbamos a la iglesia tradicional, y yo le decía, tenía que pasar por un confesionario, y ahí me escuchaba un sacerdote,
Y yo le contaba mis pecados. Y de castigo, de penitencia, me mandaba a orar. Imagínense, la oración vino como algo programado, como una penitencia. Por tantos pecados va a orar tantos Padre Nuestro y tantos Ave María. Imagínense, era un castigo, era una penitencia. Pero la oración, dice el libro de Proverbios, es un deleite. Es un momento en el cual tú te postras y adoras a Dios por lo que Él es, por la vida que te da, por la familia, por el trabajo, por la salud, por todas las cosas buenas que te da. Dios, tú vienes a adorar al Señor, tú vienes a alabar a Dios y adoras a Dios y estás orando de tu corazón al corazón de Dios. De esto se trata. Estar tiempo con Él es lo más importante de la vida cristiana. ¿Cuándo entonces empezamos a caer de esa comunión? Cuando nos aburre la iglesia. Y al hijo pródigo se estaba aburrido en la casa de Dios. Digo, ya estoy aburrido, yo quiero ir a disfrutar el mundo. Cuando nos aburrimos de la casa de Dios, cuando queremos que todo se haga de acuerdo a mi propio conocimiento, y empezamos a faltar a la iglesia. Ya venimos cuando tenemos tiempo, ya que otras cosas toman lugar, y poco a poco la primera paso en la caída de la comunión con Dios es cuando dejamos la iglesia, el lugar donde ha sido asignado para ser preparado, el lugar donde aprendemos la palabra. Empezamos a ir cayendo abajo. La segunda cosa es cuando empezamos a darnos cuenta de que el valor de la familia. Empezamos a maltratar a la familia. Empezamos a mostrarle la parte del pecado en la familia. Empezamos a maltratar a los hijos. Y empezamos a perder la familia. Esto es lo que va pasando. El primer paso a la caída es dejar la iglesia. El segundo paso es perder el valor de la familia. Y luego empezamos a perder la relación con Dios de una manera tal que somos vulnerables al ataque del enemigo. El propósito de Dios es que estemos con Él para ser preparados, para predicar la palabra con autoridad y poder. Para eso lo llamó el Señor, para que tengamos el poder y la autoridad contra fuerzas espirituales de maldad que vienen a atormentar nuestra vida, a oprimir el alma humana, a querernos regresar al pasado. Y entonces Dios nos da autoridad para que pongamos enfrente de la puerta y defendamos nuestros hijos y nuestra familia. Y ahora nos convirtamos en sacerdotes de nuestra casa. Y ahora con la palabra podamos aconsejar a nuestros hijos. Con la palabra podamos guiar los desafíos en nuestro matrimonio. Con la palabra podamos vivir una vida santa y pura delante de Dios. Podamos trabajar con honestidad. Podamos recibir las bendiciones de Dios. Esto es la importancia, la invitación de Jesús a estar con Él. Era una invitación a una vida plena, a una vida con significado, centrada en una relación de amor con Él. Por eso es importante que esa relación personal y cercana con el Señor. Jesús no buscaba simplemente seguidores que obedecieran sus enseñanzas. Él deseaba establecer una relación de amor personal, profunda, con cada uno de sus discípulos. Estar con Él implicaba un compañerismo íntimo, compartir la vida diaria, momentos de alegría y de dolor, de fe y de confianza y de unidad. Para eso nos llama el Señor. Por eso es la invitación a la iglesia. Vamos a la iglesia. Porque aquel que te invita a la iglesia es porque quiere darte una oportunidad para cambiar esa vida que tienes. Estar con Él también implicaba un discipulado activo. Ese estar con Él no era una posición pasiva que venimos y nos sentamos y simplemente observamos. No. Tenemos que seguir a Jesús con una acción positiva, aprender de Él, imitar su ejemplo, participar activamente en la iglesia. Los discípulos eran llamados a ser sus manos y pies en el mundo, llevando las buenas nuevas al mundo.
Aquí tenemos reuniones a las 12 del día, hay discipulado, hay devocionales, estamos suplicándoles para que sirvan al Señor. Estamos casi de rodillas pidiéndole, por favor, quieren servir al Señor. Por favor, vengan temprano, porque ahí tenemos que tener actividad para preparar este servicio. En vez de eso, tenemos que tener un deseo activo. Una transformación espiritual también es importante. Jesús nos llama a que seamos transformados en discípulos. A medida que pasaban tiempo con Él, la perspectiva de la vida iba cambiando radicalmente. Aprendían a amar a Dios cada vez más, al prójimo de una manera nueva y profunda. Estaban llenos de compasión. Ya no podían ver a aquel leproso de una manera despreciable. Ahora veían un corazón que estaba sufriendo. Ahora tenían ellos ese corazón de Dios para poder ministrar al alma humana. De esto se trata cuando decimos Jesús es asombroso. La iglesia es el lugar debajo del cielo que Dios estableció para ser un refugio para el alma que está en problema. Es la iglesia. No hay nada después de eso. Es donde encontramos paz, amor, bendición, consuelo y fortaleza. Encontramos hermanos que nos levantan las manos, que nos levantan cuando estamos caídos. Esta es la iglesia. Pero tiempo después que Jesús estuvo con ellos, llegó el día de la prueba. Jesús fue crucificado, enterrado en la tumba y resucitado de entre los muertos al tercer día y ascendido a los cielos. Ahora ellos se quedaban solos. Ahora ellos estaban ahí. Básicamente, ya Jesús ya no estaba con ellos. Era una verdadera prueba de fe. Sin embargo, el Señor les había prometido que iba a estar con ellos todos los días. Y el Espíritu Santo, el Espíritu de mi Cristo mismo, estaba con ellos. Y el día de Pentecostés fueron investidos de poder de lo alto. Fueron llenos del Espíritu Santo. Y cuando ellos compartieron la palabra, más de 3,000 personas se acercaron a la iglesia. Ahí fue el primer día de la iglesia. La iglesia de Cristo que Él había formado con gente común y corriente. Con gente que estaba desvalorizada, despreciada. Ahí levantó esta iglesia y ahora estaba describiéndose en el libro de los Hechos. Ellos estaban hablando de Cristo, llenos del poder de Dios. La gente los creía que estaban borrachos, pero ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Pedro, que había negado a Jesús, ahora estaba predicando. Y 3,000 personas, 3,000 almas, 3,000 familias se convirtieron al Señor. El capítulo 3 y 4 del libro de los Hechos relata lo que ellos fueron a hacer. Camino al templo, a la oración. La oración implica tiempo con Jesús. No deberíamos de llamarle oración, deberíamos de llamarle tiempo con Jesús. Y ellos van a tener un tiempo con Jesús en oración y encuentran a un paralítico ahí. Un paralítico de tantos años ahí, que no había conocido un momento de bendición. Estaba en la puerta que se conoce como la Hermosa. Tenía a lo mejor un pequeño recipiente pidiendo una limosna. Y aquel hombre, Pedro le dijo, eso está en el libro de los Hechos, capítulo 3. Miren lo que lindo que este hombre estaba esperando, mendigando. Pero Pedro y Juan no tienen dinero para darle, pero tienen esto ahora. Hechos capítulo 3, versículos 6 al 8, dice: entonces Pedro le dijo, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Le tomó de la mano derecha y le levantó. De inmediato fueron afirmados sus pies y tobillos, y de un salto se puso de pie y empezó a caminar. ¿Y qué hizo? Entró con ellos en el templo, caminando, saltando y alabando a Dios. Amén. Esto es lo que hace el Evangelio. Y toda la gente que estaba ahí, los líderes, este milagro fue algo que verdaderamente perturbó a los líderes religiosos. Y ellos dijeron, ¿cómo pudieron hacer esto? Porque nunca entendieron el Evangelio. Vivían en la iglesia, pero no entendían el Evangelio. Había algo en estos hombres
tenían ahora el amor y la compasión de Jesús. No estaban condenando al paralítico, lo estaban levantando. ¿Cuántos inviernos habrá pasado ese paralítico? ¿Cuántos días sin comer? ¿Cuántos momentos de desprecio habrá tenido? Pero aquellos hombres, pescadores, transformados por el Evangelio, ahora le estaban dando una oportunidad. Y este hombre entró caminando, saltando y alabando a Dios. ¿Cuántos de nosotros deberíamos de hacer esto? Esto fue algo maravilloso. Pero entonces lo reprendieron aquellos líderes y le dijeron esta pregunta: ¿con qué poder o en qué nombre han hecho ustedes esto? Porque no hemos ido a las clases y todo lo que nos han enseñado los rabinos y nunca aprendimos esto, pero ustedes tienen algo. En el original hebreo se llama esmika. Tienen unción, les dijo. Tienen esmika. Hay algo en ustedes, es el amor. ¿Por qué hicieron esto? ¿En qué nombre? Y está descrito en el capítulo 4 del libro de los Hechos, del versículo 8 hasta el 22. Apenas estoy en la introducción. 4:8. Y dice la Biblia en el capítulo de Hechos, capítulo 4, verso 8. Mire qué cosa más hermosa lo que dice. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos, si hoy somos investigados acerca del bien hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sea conocido a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que ha sido, oiga qué maravilloso, le dieron gloria al nombre del Señor, ha sido en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quienes ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por Jesús, este hombre está de pie sano en su presencia. Él es la piedra rechazada por ustedes, los edificadores, la cual ha llegado a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y viendo la valentía de Pedro y de Juan, y teniendo en cuenta que eran hombres, oiga, ¿qué dice? Sin letras, ni siquiera habían ido a la escuela. Hombres sin letras. Eso es lo que dice la Biblia. Hombres, dice, sin letras e indoctos. Se asombraban y reconocían que habían estado con Jesús. Este era el secreto. Habían estado con Jesús. Pero ya que veían de pie con ellos al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Entonces les mandaron que salieran fuera del Sanedrín y deliberaran entre sí, diciendo: ¿qué hemos de hacer con estos hombres? Porque de cierto es evidente a todos los que habitan en Jerusalén que una señal notable ha sido hecha por medio de ellos, y no lo podemos negar. Pero para que no se divulgue cada vez más entre el pueblo, amenacémosle para que de aquí en adelante no hablen a ninguna persona en este nombre. Entonces los llamaron y les ordenaron terminantemente que no hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero oiga la respuesta. Pero respondiendo Pedro y Juan les dijeron: juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y después de amenazarles más, ellos les soltaron, pues por causa del pueblo no hallaban ningún modo de castigarles, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Pues el hombre en quien había sido hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. ¡Qué cosa más hermosa, hermano! ¡Qué milagro más poderoso! Mientras nosotros vivimos completamente en el confort, en la comodidad, y no queremos pasar tiempo con Jesús y caminar
delante de su gracia. Lo más importante ahora es pasar tiempo con Jesús. De ahí viene toda la bendición. ¿Cómo lo hacemos? Meditando en la palabra cada día. Haga un programa, no tiene que pasar horas enteras. Estudie la palabra. Hay tanto devocional hoy en día que puede utilizar. Use un devocional para poder. Yo estoy trabajando en un devocional, haciendo 365 devocionales de oración, para que podamos trabajar con eso. Cada día, ore con eso. Profetice a sus hijos, lo que hicimos en diciembre 31. Profetice la palabra a sus hijos. Profetice el Salmo 112, Deuteronomio 28. Toda palabra tenemos que profetizarla. También tenemos que pasar tiempo en oración, en adoración, con la familia, en la iglesia. Por eso Dios nos permite este lugar, para que vengamos y juntos vengamos y adoremos a Dios. No me digas que yo no puedo, hermano. No se trata de eso. Ninguno de nosotros puede, solo Él puede. Pero cuando con Él somos más que vencedores. También sirviendo en la iglesia. Sirvamos con los hermanos. Incorpórese a los grupos vida para tener amigos, que podamos tener fortaleza. Cuando tenga problemas, no consulte con el compañero de trabajo que no conoce a Dios. No vaya con la compañera de trabajo. Vaya con alguien que tenga algo de madurez en la fe. Y mire cómo termina, y para terminar, Mateo 9:13. Jesús dijo: vayan pues y aprendan qué significa misericordia quiero y no sacrificio, porque yo no he venido para llamar a justos, sino a pecadores. Qué cosa más hermosa, hermano. La mano del Señor está extendida para que nosotros podamos decirle: Señor, gracias. ¿Quién soy yo para negar la existencia y la vida de Dios? ¿Quién soy yo para alejarme de Él y pensar que voy a vivir una vida de paz y gozo? Sin Dios no tenemos esperanza, hermano. El mundo se quiebra la cabeza, los científicos se quiebran la cabeza, pero este evangelio no vino a los sabios, sino que este evangelio vino para aquellos que declaramos que somos necesitados. De lo vil y menospreciado del mundo, a ellos vino el Señor, para avergonzar a los necios y a los sabios. La gente dice que esto es una locura a los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios para salvación. Hermano mío, no hay otro camino, no hay otra forma. Nadie fue avergonzado con venir a Cristo. Si vienes con un corazón quebrantado, si vienes con un corazón en necesidad, de cierto te digo, la mano del Señor te va a recibir con amor, con misericordia, con bondad, y vas a experimentar su justicia, el perdón de tus pecados, por la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. No puede pasar un año más y que nosotros no intentemos volvernos a Él. Salgamos de un estilo religioso a una vida plena con el Señor. Le voy a invitar a que se ponga en pie. Si hay alguien aquí que hoy no ha recibido a Cristo, todavía no ha hecho una profesión de fe, quizás usted ha sido invitado hoy, pero hoy escuchó una palabra que ya tocó su corazón y dice: este predicador tiene la verdad. Pues la verdad está en Cristo, es la única verdad. Amante Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador. Yo reconozco, Señor, que muchas veces me he apoyado en mi propia prudencia, pero hoy te pido perdón. Te pido que me perdones todos mis pecados. Quiero extender mi corazón y que tu mano toque mi vida. Te ruego que tu sangre preciosa me limpie de toda maldad y que me haga una nueva criatura en ti, Señor.
quiero entender este evangelio, pero más quiero vivirlo en el amor y en la fe y adorarte, Señor, como ese hombre paralítico que entró al templo adorando con una nueva vida, un cambio completo en su vida. Ayúdame, Señor, porque yo solo no puedo. Te suplico tu ayuda. Dame una razón de vivir para amar a mi familia, para amar a mis hijos, para amar a mi esposa, para amar a la iglesia. Dame una nueva oportunidad, Señor, hoy, en el nombre soberano de Cristo, con mi mano en mi corazón, que es lo único que tengo para ti, te lo entrego, Señor. Extiende tu misericordia sobre mí, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Ahí voy a hacer una oración por cada uno de ustedes. Padre Celestial, hemos sido expuestos a tu palabra en esta oportunidad. Nuestro corazón y nuestra mente, Señor, sabe que es la verdad. Pero reconocemos, Señor, que tenemos que dar un paso de fe. Y es incorporarnos a la iglesia cada vez más. Es caminar en la oración. Es, Señor, buscarte más en la palabra. Es, Señor, tomar tiempo en nuestras casas, con nuestros hijos, con nuestra familia, para orar juntos, para bendecirnos, Señor. Te rogamos que nos ayudes, porque, Señor, este es el camino que trae vida. Tú no nos diste una familia para que estuviéramos, Señor, en pleito y disensión. Nos diste una familia porque sabías, Señor, que nosotros necesitamos de ellos. No hay otro lugar donde seamos amados como en nuestra familia. Ayúdanos, Señor, a ser instrumento de paz y bendición. Padre, te doy gracias en el nombre de Cristo. Yo bendigo cada una de estas familias hoy aquí representadas por el poder de tu amor y tu gracia. Les bendecimos en nombre del Señor, y que la paz que sobrepasa todo entendimiento sea sobre cada uno de ellos. Aquellos que están en enfermedad, que puedan recibir el milagro de la sanidad. Los que están sin trabajo, Señor, abre una nueva oportunidad, Señor, para que esto pueda ser una bendición. Porque tu palabra dice: joven fui y he envejecido, y no he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Esa es tu promesa, Señor, y la creemos en el santo nombre de Cristo, nuestro Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, la bendición del Hijo y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. En el nombre del Señor les bendecimos. Amén. Vayan en paz. Que la paz del Señor vaya con ustedes. Hemos llegado al final de su programa Palabra de Vida. Le invitamos a mantenerse en sintonía de nuestra próxima edición. Asimismo, le invitamos a interactuar con nosotros en nuestra página de Facebook Palabra de Vida y en el canal de YouTube del Pastor Francisco Teodoro. Que Dios les bendiga.